Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Ya estamos en el capítulo 4 y Dios mediante, vamos a terminar el capítulo hoy. ¿Qué es lo que hemos visto en este capítulo? Una de las cosas que hemos visto en el capítulo 4 es que, por así decirlo, el libro de los Hechos nos empieza a presentar la persecución que viene por causa de la predicación del Evangelio. Jesús siempre advirtió a sus discípulos, por lo tanto a nosotros, que íbamos a pasar cierto tipo de persecución, algunos más que otra, pero ahora se está viendo en el libro de los Hechos en la práctica. Los primeros 3 capítulos han sido capítulos pacíficos, capítulos de mucho avivamiento, capítulos de muchas conversiones, 3.000, 5.000, hemos visto predicación de Pedro, pero ahora cambia la cosa, porque ahora empieza la persecución. Y la persecución empieza por los líderes religiosos. Los líderes religiosos apresan a Pedro y a Juan por su predicación porque predicaban la resurrección de los muertos en Jesús y los interrogan. Pedro, lleno del Espíritu Santo, defiende grandemente la fe, les predica el Evangelio a ellos y les dice: nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, aunque nos prohíban compartir de Jesús, nosotros vamos a seguir obedeciendo a Dios. Al final los religiosos lo que hacen es soltar a Pedro y a Juan, porque en verdad no tienen otra forma de retenerlos ni de castigarlos, porque lo que han hecho es un milagro. Así que en cierto sentido están de manos atadas. Bueno, una de las cosas que vamos a ver a continuación es cuando ellos salen de esa prisión. Ustedes recordarán que ellos estuvieron presos toda la noche para luego ser interrogados al día siguiente. Esto significa que la iglesia, que sabe que han sido apresados, deben haber estado orando, deben haber estado preocupados en cierto sentido por el futuro de Pedro y Juan. Ellos están en cierto sentido con los sentimientos frescos de la muerte por crucifixión de su Señor. Podrían pensar de que Pedro y Juan van a experimentar el mismo destino. Así que la iglesia ha estado orando toda la noche y ahora están a la expectativa de qué va a pasar con Pedro y Juan. Y lo que vamos a ver hoy es que Pedro y Juan llegan y se reúnen con la iglesia para contarle todo y terminan alabando al Señor. Así que entremos al texto que nos toca esta mañana. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 23 y ver qué es lo que Lucas nos sigue narrando. Dice el versículo 23. Una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bueno, el texto que hemos leído es un texto largo, pero es un texto que marca varias cosas importantes. La primera es que Pedro y Juan regresan y me gusta mucho porque lo que ellos hacen es juntarse inmediatamente con la iglesia. Ellos van inmediatamente saliendo de la prisión y del juicio a contarle a la iglesia, que debe haber estado preocupada por ellos, todo lo que ha pasado. Y esta es una característica muy importante. Una práctica de cada discípulo es buscar regularmente reunirse con su iglesia local, porque ahora somos una familia. Y algo que es importante entender es que la iglesia somos la familia de Dios. Si tú eres alguien que has decidido seguir a Cristo, Él es tu Dios, Él es tu Salvador, tú eres mi familia, yo soy tu familia. Por lo tanto, aunque estemos separados por distancia territorial, seamos de distintos países, al final somos familia, somos hermanos y al final cuando Jesús venga a reinar, vamos a reinar con Él. Así que una cosa muy importante que tenemos que tener claro es que al final todos nosotros somos familia. Y eso es algo muy bonito.
Hay iglesias que tienen la costumbre de llamarse hermano, hermana, hermano, hermana, y hay otras iglesias donde se hablan por nombre. ¿No? Me gusta mucho el tema de saludar siempre por nombre, porque eso muestra una familiaridad aún más íntima. Me gusta eso. Así que eso es lo primero, que Pedro y Juan inmediatamente se reúnen con su familia en la fe, con la iglesia, y le cuentan a la familia en la fe todo lo que ha pasado. Y la respuesta de todos, me encanta, porque la respuesta de todos, ¿qué es? Alabar a Dios. Y en la alabanza a Dios hacen varias cosas y dicen varias cosas que son importantes remarcar. Así que quiero agarrar fragmento tras fragmento de la oración para ver cuáles son esas características que ellos, en cierto sentido, proclaman en la oración delante de Dios, que nos enseñan varias cosas a nosotros. Primero, si ustedes ven, en el versículo 24 dice lo siguiente: Soberano Señor, tú creaste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Lo primero que vemos en este texto es que ellos, cuando empiezan su alabanza a Dios, se enfocan en la grandeza de Dios. Y acá hay una clave muy importante cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, por momentos de tormentosos, y es el siguiente, que tenemos que enfocarnos en la grandeza de Dios. Cuando yo me empiezo a reflexionar, cuando yo empiezo a clamar a Dios y me doy cuenta, Señor, tú creaste todo el universo. Todo el universo funciona y se sostiene por tus manos. Yo dentro del universo soy algo tan pequeñito. Cuando tú te empiezas a enfocar en la grandeza de Dios, tu problema, que aparentemente es grande, te das cuenta que es pequeño. Y que para Dios no es problema, tu problema. Así que empezar exaltando la grandeza de Dios y reconociendo y meditando su grandeza te va a ayudar a ti a realmente enfocar correctamente tu problema o tu situación. Dios creó el universo entero. El problema que puedes estar pasando no es nada para Él. Por lo tanto, ¿por qué te angustias? El Señor está en control. El Señor es inmenso, el Señor creó todo. El Señor está sentado en su trono. Por lo tanto, no te debes angustiar. Simplemente clama a Él. Y recordar esa grandeza te va a ayudar a ti a tener la perspectiva correcta. Mi problema no es tan grande como yo lo pienso. En verdad es muy pequeño para Dios. Así que ¿por qué me angustio? ¿Por qué te angustias, alma mía? Tranquilo, el Señor está en control, el Señor está sentado en su trono. Voy a clamar a Él, Él se va a encargar. Así que eso es algo muy importante, enfocarnos primeramente en la grandeza de Dios. Luego, mientras ellos están alabando y dicen eso, una de las cosas que dice: tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Si se dan cuenta, una de las cosas que dicen en medio de la oración la iglesia es que reconocen que David habló por medio del Espíritu Santo en el libro de los Salmos. El salmo que cita es el Salmo capítulo 2. Este Salmo capítulo 2 mostraba que, en cierto sentido, los gentiles se iban a confabular contra el Mesías, contra el ungido. Y ellos están reconociendo que así como Herodes, Poncio Pilatos y los gobernantes y los líderes religiosos se confabularon para matar a Jesús, de la misma manera está pasando eso con ellos. Así que ellos reconocen en la Escritura que están experimentando algo que su Señor experimentó. Pero una de las cosas que quiero remarcar es que ellos reconocen que David escribió eso siendo inspirado por el Espíritu Santo. Podríamos decir que los discípulos tienen una alta estima, tienen una alta visión de las Escrituras. Y es una alta visión que nosotros deberíamos tener. Cuando nosotros leemos la Escritura, estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos leyendo la palabra inspirada por Dios. Es algo que los discípulos tenían claro y que nosotros también tenemos que tener muy claro. Lo que estamos leyendo no es simplemente un libro de historia. Aunque se puede tomar así, y cuando nosotros debatimos y defendemos nuestra fe, a veces debemos usarlo de esa manera, porque las otras personas no lo van a ver como palabra inspirada por Dios, pero para nosotros que ya hemos decidido seguir a Cristo, la Biblia es la palabra de Dios. Y es algo que tenemos que tener muy claro. Dios mismo, por el Espíritu Santo, la inspiró. Bueno, ellos siguen clamando al Señor, ellos siguen alabando, y dicen: es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús.
para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Miren esto, por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. O sea, Señor, tú estás en control. Aún lo que hemos pasado nosotros en este momento, tú estás en control. Tú permitiste que Pedro y Juan sean apresados. Tú permitiste por medio de tu Espíritu que Pedro diera una defensa valerosa, porque estuvo lleno del Espíritu Santo. Me encanta eso. En medio de la oración, reconocer de que Dios está en control, de que la situación que estoy pasando, Dios la ha permitido. A veces pensamos que es como que Dios no se hubiera dado cuenta de nuestra situación, ¿no? Estamos pasando por algo y es como que, Señor, mira lo que estoy pasando, como si Él no se hubiera dado cuenta. Noticias, Dios se dio cuenta. Noticias, Dios lo permitió. Por lo tanto, tener claro eso nos va a ayudar a decir, bueno, Señor, tú lo has permitido, ayúdame a salir de esta situación, ayúdame a aprender lecciones que tú quieras que yo aprenda en medio de esta tormenta y rescátame. Me encanta eso porque nos ayuda a pensar que cuando estamos en medio de la tormenta, Dios nos quiere enseñar lecciones en medio de ella. Y lo que deberíamos buscar es aprender esas lecciones antes de buscar salir rápidamente de la situación. Con eso no estoy diciendo que sea fácil, pero es una perspectiva correcta. Estoy en medio de una tormenta. Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Por qué has permitido esto? ¿Qué quieres tú que yo aprenda en esta situación? Puede ser a confiar en ti, a que mi fe crezca. Pueden ser diversas cosas. Pero me encanta porque ellos entienden la soberanía de Dios. Tú has permitido todo esto. Tú permitiste que a nuestro Señor se le entregara. Eso ya estaba en tu plan. Por lo tanto, en cierto sentido, tú también has permitido todo lo que está pasando en este momento. Sigamos. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Me encanta esta parte final de la oración porque ellos reconocen, Señor, danos la valentía, danos el poder de poder predicar a pesar de la persecución con valentía. Danos ese fuego, danos esa pasión para predicar de ti. Una de las cosas que hemos ido viendo es que para nosotros predicar con valor, para nosotros ser llenos del Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Es pedir, es así de sencillo. Jesús, por medio de Santiago, va a decir, ustedes no reciben porque no piden. Jesús va a decir en el sermón del monte, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Jesús siempre enfatizó lo importante de pedir. Por lo tanto, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Pedirlo. Si queremos valentía para predicar acerca de Él, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle. Es así de sencillo. Pero significa matar nuestro orgullo y significa crecer en nuestros tiempos de oración. A veces no vamos a pedir nada. ¿Por qué? Porque no oramos. Sí, yo quiero predicar con valor. Pregunta, ¿pides? Yo quiero tener esa valentía para defender mi fe, para ser luz y sal, para cuando soy tentado o tentada poder resistir. La pregunta es, ¿pides esa fortaleza? Uy, no, hay días que yo no oro. No estás pidiendo, por lo tanto no estás recibiendo. Al final la clave tan sencilla es pedir. ¿Qué hace la iglesia cuando Pedro y Juan le cuentan todo? Pedir. Alaban y piden al Señor. Qué sencillo es, pero es una muerte a nuestro orgullo. Porque a nosotros muchas veces no nos gusta pedir. Queremos resolver todas las situaciones nosotros mismos. La iglesia pide y adivinen qué. La iglesia recibe. Y recibe, y el recibimiento de esta oración, de esta respuesta a la oración, es algo bien loco porque tiembla el lugar. Es como que hay un temblor en ese momento, ¿no? Algo que no pasa normalmente, pero en este suceso sí pasó. El lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con mucho valor. Algo que podemos remarcar de aquí es que ser lleno del Espíritu Santo no es un evento de una sola vez. Es algo que constantemente tenemos que buscar estar llenos del Espíritu Santo es algo que sucede o que debemos buscar constantemente. Fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Pedro fue lleno del Espíritu Santo cuando defendió la fe ante los religiosos y en este momento todos son llenos del Espíritu Santo cuando le piden al Señor esa valentía para compartir la fe. Por lo tanto,
tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave? Pedir. ¿Cuál es la clave? Pedir. Simplemente pedirle al Señor, lléname de tu Espíritu Santo, toma el control de mí. Qué importante es eso, y lo estamos viendo claramente en este texto. Así que ahora la iglesia está, por así decirlo, empoderada del Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo, y ahora predican con mucho valor. Ya sabemos cuál es la lección, simplemente pedir. Sigamos. Veamos la última parte, y con esto vamos a acabar el capítulo. En el versículo 32, ¿qué sucede después? Dice, todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles. Y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Acá sucede algo que ya hemos visto en capítulos anteriores. Primero, la iglesia se mantiene unida. La iglesia mantiene una unidad que es muy hermosa y que siempre hemos remarcado que deberíamos buscar dentro de nuestras iglesias locales. Es más, conversaba con mi esposa ayer que sería muy bonito, que sería muy hermoso si las iglesias locales dentro de ciertas regiones pudieran mantener esa unidad también y mantener esa amistad. Pero lamentablemente a veces el orgullo de los pastores va a ser imposible que suceda algo así, porque la mayoría de pastores es muy celoso de sus congregaciones y es muy cerrado en las discrepancias que hay. En lugar de buscar unidad, van a cerrarse en sus pequeñas burbujas de su iglesia local y no van a querer compartir. Eso es algo triste. La iglesia primitiva, aunque no está tan dispersa, son los comienzos, mantiene una unidad muy bonita. Así que la primera aplicación sería que debemos buscar mantener la unidad, por lo menos de nuestra iglesia local. Por lo menos de nuestra iglesia local. Que haya unidad. No ser parte nosotros de la división de la iglesia local, sino ser parte de la unidad de esa iglesia local. Bueno, ellos están unidos, están unánimes, pero algo que se remarca es que comparten las cosas unos con otros. Al punto que cuando hay necesidad, alguien vende su terreno y lo pone el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos lo administren. Ya hemos hablado acerca de esto. Primero, algunas personas consideran que esto es en cierto sentido un tipo de comunismo, hablando del tema político. Y la verdad es que no es así, porque el comunismo obliga a los ciudadanos a repartir todo y a ser, por así decirlo, equitativo. El gobierno administra eso y obliga al ciudadano a hacerlo. Esto es algo completamente diferente, lo hacen voluntariamente. Y también hemos dicho de que esto no es una norma para la iglesia. Con esto no significa que voy a usar este texto para decirle a la congregación, miren, estoy pasando necesidad, vendan su terreno y denme el dinero a mí. Esto es algo equivocado. Si alguien interpreta la escritura así, lo está haciendo equivocadamente, y aparte lo más probable es que sea un falso maestro. El texto no muestra eso. Lo que nos muestra el texto es que en ese momento específico de la historia, la iglesia, que estaba comprendida por un montón de personas que no eran parte y no vivían en Jerusalén, y que están a la expectativa, que están deseosos de compartir de Jesús, de pasar tiempo en comunidad, tienen necesidades, y otros hermanos de la fe venden lo que tienen para poder compartir y poder seguir manteniendo esa comunión, esa unidad, antes de que ellos se regresen a sus distintas regiones. Así que no confundamos una cosa con otra. Siempre el dar tiene que ser algo voluntario, que es algo que te nace a ti, no algo que alguien te está obligando a hacer. Siempre es importante entender eso. Nosotros tenemos que dar. Somos llamados a dar. Jesús es alguien que dio. Pablo va a decir que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros seamos enriquecidos. El carácter de Dios es un carácter dadivoso. La salvación es algo que Él nos dio, algo que Él nos regaló. Por lo tanto, nosotros también tenemos que hacerlo. Pero nosotros tenemos que evaluar y administrar cómo damos, a quién damos, cuánto damos. Es algo que depende de cada uno de nosotros. Dios ama al dador alegre. Así que no confundamos este texto con unas falsas interpretaciones que pueden surgir a raíz de este. Y
una de las cosas que nos cuenta la parte final del texto es que había un levita, alguien que era de la tribu de Leví, era un israelita, que se llamaba José, que era natural de la isla de Chipre, una isla que está cerca a Israel. Y a este hombre le ponían como apodo Bernabé, que significa hijo de consolación. Y nos da el texto de que él vende un terreno para compartir el dinero con los apóstoles para que lo distribuyan. ¿Por qué nos cuenta esto Lucas? Porque en el capítulo 5 que vamos a ver el día de mañana, vamos a ver el contraste entre Bernabé y entre Ananías y Zafira. ¿Quiénes son Ananías y Zafira? Vamos a verlo el día de mañana. Así que estamos viendo recién a un hombre, Bernabé, que va a ser alguien muy importante en la iglesia, que es alguien dadivoso y que vende un terreno para compartirlo con la iglesia, porque en el siguiente capítulo vamos a ver el contraste con una pareja de esposos que no tienen el mismo corazón que Bernabé. Y vamos a hablar de ellos la clase de mañana. Bueno, hasta aquí vamos a llegar esta mañana. Ya hemos visto varias cosas importantes en el transcurso de la lectura. Ya me pasé el tiempo como siempre. Así que recuerden los puntos que hemos visto. Uno de los puntos importantes que quiero remarcar para terminar es que tenemos que pedir. Así de sencillo es. Tenemos que pedirle al Señor ser llenos de su Espíritu Santo. Tener esa valentía, ese empuje, ese poder y recordar siempre la grandeza de Dios en medio de cualquier situación. Porque eso nos va a dar la perspectiva correcta de nuestros problemas o de las situaciones que estemos pasando. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.